tal? Buenas tardes. Vamos a reflexionar y debatir acerca de algunos temas importantes. El primero de ellos es los retos que tenemos actualmente como tutores. Es importante entender que los alumnos que hoy en día son nuestros tutorados, pues nacieron prácticamente con la tecnología. Y por lo tanto uno de los retos importantes es cómo nosotros como profesores o como tutores pues adaptamos precisamente estas nuevas tecnologías que ellos ya asimilan y que ellos de alguna forma lo hacen parte de su día a día. Por lo tanto, en esta cuestión, en esta pregunta, sí es de suma importancia entender que como tutores tenemos ese gran reto, ¿no? Es decir, adaptar nuestra forma de enseñar hacia las nuevas tecnologías, repito, que ellos ya dominan. Entonces eso me parece que es una parte importante de esta primera cuestión. La segunda es si consideramos el uso de TICs como un factor determinante en el aprendizaje de los alumnos. Sí, claro que es un factor determinante. Estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, de alguna forma el alumno ha evolucionado o de alguna forma ya lo hacen parte de su día a día, y por lo tanto sí es importante que nosotros de la misma forma nos adaptemos a usar este tipo de tecnología, dado que mucha de la información que los alumnos buscan, ¿no?, por lo general ya es a través de estas tecnologías de la información, la internet, YouTube, etcétera, etcétera. No son solo por mencionar algunas, pero de alguna forma los alumnos o nuestros tutorados de alguna manera ya se adaptaron a eso, y por lo tanto sí es necesario considerar en este punto, en este aspecto, precisamente nuestra adaptación hacia estas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por supuesto relacionado en nuestra labor como tutores. La tercera cuestión son las nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a tener una mejor comunicación con los tutorados o pueden entorpecerla. Aquí el debate, y lo he platicado con algunos profesores, ¿no?, de algunas otras carreras, ¿no?, y el sentir es el mismo. Más que entorpecer, es de alguna manera mejora, ¿no? Utilizar, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no?, el Teams, Google Classroom, de alguna manera nos ha facilitado la forma en la que nos comunicamos con los alumnos, en este caso en la labor como tutor, dado que nosotros son de suma importancia porque nosotros en nuestra labor de tutor es necesario comunicarnos con ellos a través de estas tecnologías, porque la acción tutorial es de alguna manera darle un seguimiento al alumno, ¿no?, un seguimiento integral, dice, ¿no? Es la labor como tutor, es una actividad integral de seguimiento con el alumno. Y por lo tanto es indispensable comunicarnos de maneras más eficientes, y eso se logra a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? El siguiente punto importante en la cuestión de debatir o reflexionar es si estamos obligados a aprender a utilizar las herramientas digitales. Sí, hoy más que nunca es necesario. Hoy charlando con algunos profesores del instituto, sabemos, ¿no?, que es parte incluso del reto, y es parte incluso de la forma en que se mejora la transmisión del conocimiento, en el sentido de apoyarse en estas herramientas digitales, ¿no? Como ya dije en algún momento, utilizamos Google Classroom, Teams,
WhatsApp, Twitter, etcétera, etcétera. Entonces todas estas tecnologías sí estamos de alguna manera obligados a adaptarnos, a adaptar la forma en la que enseñamos, adaptarla justamente a estas o adoptar estas nuevas herramientas digitales en el proceso, en la forma en la que transmitimos el conocimiento, ¿no? La siguiente cuestión es si actualmente se utilizan herramientas para ejercer la labor del tutor. Y sí, sí en este desempeño como tutor, repito, dado que estamos haciendo un seguimiento, ¿verdad?, integral del alumno, utilizamos ya, de hecho, ¿no?, aunque no las dominemos, aunque no las a veces no sabemos bien dónde picarle, etcétera, etcétera, ¿no?, cómo usar, cómo abrir esta aplicación, cómo bajarla, etcétera, de alguna forma ya las usamos, ¿no? Repito, WhatsApp, Classroom, Teams son herramientas que ya a partir del fenómeno que ocurrió con la pandemia, pues ya nos vimos de alguna manera no obligados, pero sí a entablar una comunicación no presencial con los alumnos, y por lo tanto sí ya actualmente ya las usamos, ¿no? O sea, nos hemos adaptado a ellas y por lo tanto constituyen una herramienta importante. Con respecto a si utilizamos redes sociales para comunicarnos con ellos, sí, definitivamente es importante comunicarnos, repito, con todas estas apps o estas TICs o todas estas herramientas digitales que de alguna manera nos facilitan la comunicación con el alumno, y sí es indispensable no establecer reglas en algún tipo de tecnología o de aplicaciones. El caso específico, el WhatsApp, que ahí el debate es que la mayoría de los profesores dicen que es de alguna forma información sensible, y en ese sentido pues no todos estamos ahí como que de acuerdo en que si se comparte o en que nos debemos de comunicar a través de esta herramienta digital, porque repito, es un número o es una información que para algunos compañeros es una información que no se debe compartir con los alumnos. En ese sentido hay que establecer reglas. Sí se puede, creo yo, desde mi punto de vista, y yo lo he usado, pero tenemos que establecer una serie de reglas, ¿no?, que sea, por ejemplo, estrictamente para cuestiones que tengan que ver con la comunicación, y no transferir o tener mucho cuidado en no publicar o mandar información sensible, ¿no? O que de alguna manera comprometa esa información, comprometa pues nuestro bienestar, ¿no? Y por último, ¿cómo podemos ejercer desde nuevos ambientes de aprendizaje? Y yo repito, ya lo hemos estado implementando, ya lo hemos estado utilizando a partir de la cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, para mí fue un parteaguas, un punto de partida en el sentido de adaptarlas, primero aprenderlas, ¿verdad?, porque fue una cuestión muy rápida, después ya implementarlas, y ahorita pues ya estamos, digamos, en una fase en donde ya pues más que implementarlas necesitamos ya hacerlas propias, ¿no? Aun cuando el esquema de enseñanza sigue siendo presencial, si en situaciones donde a veces no podemos atender al alumno, es primordial estar en contacto con ellos a través de estas herramientas digitales o de estas TICs. No solamente ello, también las famosas ofimáticas, que ya son herramientas que se utilizan constantemente en cualquier asignatura, el uso de Excel, Word, PowerPoint, etcétera, etcétera. Entonces sí, en el ejercicio de la tutoría también, por supuesto, que tenemos que adaptarlas, hacerlas nuestras, mejorarlas e irlas implementando a medida de lo que nos permita nuestro conocimiento.